Paz, hermanos. Es muy agradable para mí ver a muchos que he visto en la iglesia y los vuelvo a ver acá. Pues es agradable, hermanos. Y a muchos no conozco, pues también es agradable conocerlos a través de los caminos del Señor. En esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar un poquitito la palabra de Dios. Sabemos que es extensa para nuestra mente, pero algo podemos extraer de ella a través de un análisis que podamos hacer, quizá en una forma pequeña. Vamos a leer la Escritura y la vamos a leer, hermanos, para que así estemos siempre despiertos, para que así pues no pensemos a qué hora es, sino que pongamos nuestra mente en la Escritura, ¿verdad? En lo que dice Dios. Vamos entonces a buscar en el capítulo 9 del profeta Isaías, uno de los varones que escribió algo relacionado con lo que el Dios Todopoderoso tenía previsto para nosotros. Capítulo 9 de Isaías, dice el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas, que vio, hermanos, gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre de ellos. Esto, hermanos, lo escribió el profeta Isaías cerca de 1000 años antes de que se cumpliera. Después, hermanos, cuando se cumplió, pues ya estaba dicho, ya estaba profetizado que el plan de Dios era dar esta oportunidad al pueblo. Pero, ¿qué pueblo, hermanos? El verso 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál era el pueblo que andaba en tinieblas, hermanos? Les pregunto porque para que no nos vayamos a dormir. ¿Han leído ustedes en la Escritura que el apóstol Pablo estaba predicando en una ocasión y se durmió uno y se cayó de la ventana? Sí. Entonces, para que no se duerman ustedes, hermanos, vamos a leer la Escritura. Entonces, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Qué pueblo era ese? Sabemos, hermanos, que delante de Dios hay ¿cuántos pueblos, hermanos? ¿Cuántos? 3. ¿Cuáles son? Gentiles, judíos y la iglesia de Dios. ¿Cuál de esos 3 vio luz, hermanos? Los 3, porque el Señor vino para dar luz a la humanidad. No más que hubo un pueblo que prefirió, dice el apóstol Juan, las tinieblas. ¿Quién fue ese pueblo que prefirió las tinieblas? Israel, ¿verdad? El pueblo judío. Sin embargo, los gentiles, hermanos, apreciaron esa luz. Y de allí, hermanos, pues se formó
o el Señor edificó ya la iglesia. Bueno, entonces esta profecía, hermanos, que nos dice acá el profeta Isaías, que era el plan de Dios dar esta oportunidad a la humanidad, ¿verdad? Que a pesar de que estaba en tinieblas, pues vio gran luz. En esta ocasión queremos ponerle un título al estudio, le llamamos así porque lo vamos a estudiar entre todos, de la Escritura. Luz en medio de las tinieblas, o de las tinieblas a la luz, como usted quiera ponerle, o de las tinieblas a la luz. Entonces, hermanos, ¿de quién estaba hablando el profeta Isaías en el capítulo 9 y verso 2 que leímos, hermanos? ¿De qué luz o por medio de quién o cómo le iba a llegar luz a ese pueblo? Miremos lo que dijo un varón en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Capítulo 2 de Lucas. Leemos verso 27. Cuando el Hijo de Dios pues vino a nacer de María, lo llevaron al templo. Dice el verso 27, un varón que estaba allí, que había hecho un voto, que tenía que ver la salvación de Israel. Él decía, no me he de morir sin que vea la salvación de Dios para su pueblo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este varón, hermanos? Simeón. Bueno, miren qué dijo, verso 27. Y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. Entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada ¿a quiénes? A los gentiles. Porque el pueblo de Israel ya conocía de Dios, ¿o no? Ellos tenían, ¿verdad? Tenían la palabra de Dios, ellos sabían. Pero los gentiles no. Entonces, esta luz, hermanos, vino a alumbrar a los gentiles. ¿Quién era esa luz? Pues era Jesús, hermanos. Era el Hijo de Dios cuando vino. El apóstol Juan describe a Jesús como la luz que vino al mundo.
Y esa luz, hermanos, pues, bueno, anteriormente, en la predicación que hizo nuestro hermano anterior, veíamos el ejemplo que pone el Señor de las cosas materiales para que nosotros podamos entender las cosas espirituales. En este caso, el ejemplo que nos pone a nosotros es la luz y las tinieblas o la oscuridad. ¿Conocemos qué es luz, hermanos? ¿Conocemos qué es tiniebla así en lo material? Pues sabemos, ¿verdad? Eso es tan común y estamos tan familiarizados con ello. Pues de eso nos puso el Señor el ejemplo, ¿verdad? De las tinieblas y la luz. Gracias, hermano. Por eso es que hemos querido en esta ocasión titular nuestro pequeño estudio Luz, una luz en la oscuridad o una luz en las tinieblas, o bueno, así, ¿verdad? Usted lo puede apuntar como usted considere. Lo importante, hermanos, es que comprendamos que sin Dios, ¿qué hay en la persona? Sin el conocimiento de Dios, ¿qué hay en el hombre, hermanos? Total desconocimiento, ignorancia, incredulidad, bueno, y muchas cosas más. Entonces, a eso, hermanos, el Señor le llama, ¿cómo le llama? Tinieblas, ¿verdad? Tinieblas, hermano. Y eso es lo que en esta ocasión queremos analizar para nosotros. Miremos lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Éfeso, en donde estaba esta iglesia a la que se dirige el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la carta que les envía. En el versículo 8. Esta carta, hermanos, es dirigida ya a la iglesia. Recordemos que la iglesia al inicio se formó de judíos, de israelitas, diríamos así, y luego de gentiles. Entonces ahora a la iglesia le dice, verso 8, porque en otro tiempo, ¿cuál era ese tiempo? Ese otro tiempo, hermanos. Si tomamos en cuenta nuestra vida, ¿cuál era ese tiempo, ese otro tiempo? Pues cuando aún el hombre no conoce los caminos de Dios, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ya con el conocimiento de Dios, dice, mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Luz en el Señor. Entonces, llegando ya el conocimiento de la palabra de Dios a la persona, pues esta transforma su mente, su forma de actuar, y ya no se ve de la manera que actúa sin el conocimiento de Dios, ¿verdad? Como cuando anda en tinieblas, diríamos así. Entonces, porque en otro tiempo erais tinieblas, cuando aún no había
conocimiento en nosotros. Mas ahora sois hijos, vamos a ver, sois luz en el Señor. Andad, ahí está el punto y la recomendación para nosotros. Lo que dice el final del versículo, ¿cómo tenemos entonces que andar? Como hijos de luz, ¿verdad? El conocimiento de la palabra de Dios, de la existencia de Dios y de los planes de Dios para la humanidad, es lo que nos hace que nosotros salgamos de esa obscuridad, o sea, de esa falta de entendimiento, y podamos ver las cosas de una manera diferente. Y a eso es lo que el Señor en su palabra le llama luz, ¿verdad? Ese conocimiento de Él. Entonces, por la misericordia de Dios, hermanos, nosotros hemos llegado al conocimiento de su palabra. ¿O por qué? ¿Por qué otra cosa? Si no es por la misericordia de Dios, pues porque Él ha tenido misericordia de nosotros, es que hemos salido, diríamos así, de esa ignorancia, y nuestros ojos ahora ven las cosas diferentes. Entonces nuestra forma de actuar tiene que ser, dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, es decir, una transformación. Vemos, hermanos, que cuando llegamos al conocimiento de nuestro Dios, de los planes del Señor, de sus promesas, de su palabra, cuando llegamos al conocimiento, pues entonces tiene que haber en nosotros una transformación en nuestra manera de vivir, de actuar, de hablar. ¿Y a eso cómo le llamamos, hermanos? Cambio. Cuando nos vamos a bautizar, hermanos, hay puntos en los cuales tenemos que, ¿cómo diríamos?, acomodar nuestra vida. Primero tenemos que creer, después tenemos que arrepentirnos, después tenemos que convertirnos para poder bautizarnos, ¿verdad? Y entonces ese cambio que tiene que haber en nosotros, hermanos, es lo que la Escritura le llama convertirse, hacerse, pasar de una forma de vida a otra, salir de las tinieblas y llegar a la luz, dejar de andar en desobediencia, diríamos así, y luego andar ya de acuerdo a los mandamientos de Dios. Eso es, hermanos, llegar o salir salir de las tinieblas y llegar a la luz. Miremos otro versículo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. El verso 46. Leemos la Escritura, hermanos, para que así, o alguien quiere leer, lea, hermanos, el verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Gracias, hermano.
no leímos otros versículos más arriba, sino solo ese versículo. ¿Quién es el que dice yo? Jesús. Bueno. Juan escribe, pero Jesús es el que habla. Así es. Entonces Jesús dice, yo he venido al mundo. ¿Para qué vino? Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso quiere decir, hermanos, que está en tinieblas. Antes de creer, ¿está en tinieblas? Sí. ¿Verdad? Al creer, pues ya no sigue viviendo allí, ¿verdad? Sino que ya tiene que cambiar su vida. Tiene que acomodarse a las normas que Dios establece para que todo aquel que en Él cree, pues obtenga las promesas que Él ha dado a los que creen en Él. Entonces, hermanos, nuestra vida al llegar al conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que, o tiene que efectuarse en nosotros ese cambio, esa conversión, para que ya no sigamos viviendo como antes de creer. Miren lo que dice el evangelista o el escritor Lucas, en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, en el verso 35. Que esto no debe ocurrir en nosotros, que creemos en el Señor. 11, versículo 35. ¿Alguien lee, hermanos? Dice así Lucas 11:35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. ¿Cómo explicamos eso, hermanos? ¿Cómo es eso? No sea que la luz que hay en ti no sea luz, sino que sean tinieblas. Vamos a ver, los hermanos de este lado no han hablado. ¿Alguien puede explicarnos algo de este versículo, hermanos? Verso 35. Mirad pues, si la lumbre, dice esta versión que tengo, que es la antigua. Mira pues, si la lumbre que hay en ti hay tinieblas. Si en la luz que hay en ti hay tinieblas. ¿Alguien quiere hablar, hermanos? Pues, en realidad, hermanos, a veces como que nosotros nos confiamos. Vamos a ver, nuestro hermano que leyó, explíquenos algo. Como que nosotros nos confundimos o nos confiamos, en otras palabras. Díganos, hermano. Pero ¿qué problema? Bueno, si leemos todo el verso 35 como que nos enreda, pero si leemos el verso 34, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando todo tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. O sea, está hablando a los judíos
puedo estar confundido, ¿verdad? Creyendo que estoy en luz, pero no estoy en luz. Así es, hermano. Muchas gracias. Por eso les decía, a veces nosotros nos confundimos, nos confiamos, confiamos en nuestra forma de actuar o nuestra creencia. Creemos que quizá estamos bien, ¿verdad? Pero hay una regla que nos empareja a todos, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que alinear nuestra vida, por decir así, usando esa palabra. Hermanos, entonces, tenemos que hacer que nuestras obras no sean de las mismas de las que hacíamos en las tinieblas, dice, leíamos anteriormente, sino que ya sea algo que demuestre, pues, que ya no estamos en donde estábamos anteriormente. Miremos acá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5, y el versículo 14. El Señor le dice a todos, en este caso le decía a sus discípulos. Nosotros somos también discípulos del Señor, porque discípulo quiere decir ser alumno, recibir la enseñanza del maestro. Entonces, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en casa. Está poniendo un ejemplo, ¿verdad?, de lo material. Y dice el verso 15, vamos a ver, el 16, perdón. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En esa forma. Así como una luz material la ponemos en el lugar en donde puede iluminar toda la casa o todos los que están en casa, pues nuestra conducta, nuestra forma de conducirnos, que tiene que ser ejemplar, eso es lo que quiere decir, tiene que ser un ejemplo para los demás. Tenemos que dar o demostrar que nosotros creemos en el Señor y que ya no estamos en la ignorancia, diríamos así, de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que nos guía. Como dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies. O sea que caminar, ¿cómo? De acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Yo creo que el tiempo se terminó, ¿verdad, hermano? 3 minutos más. ¿Se fueron 3 minutos más o agarro 3 minutos más? 5 minutos más. Bueno, hermanos, entonces, ¿cómo hacemos para no andar o para demostrar, pues, que ya no andamos en tinieblas? Vamos a ver cuál sería la respuesta nuestra, hermanos.
demostrando que ya no estamos en tinieblas. Busquemos la epístola a los Efesios, en el capítulo 4. Nos vamos a poner todos de pie, hermanos, y lo vamos a leer en nuestra Biblia. Así se nos quita un poco quizá nos está venciendo un poquitito el sueño. Pero vamos a leer. Capítulo 4, verso 22. Dice, a que dejéis en cuanto a la pasada manera, ¿de qué? De vivir o de actuar. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. O sea, cambiar nuestra forma de pensar. Y con eso pues vamos a cambiar nuestra forma de actuar. Y vestir el nuevo hombre que es conforme a Dios, en justicia, en santidad, en verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Daremos una buena impresión, diríamos así, a los que nos oyen, si actuamos así. ¿Verdad? Es la forma, hermanos, de demostrar que ya no estamos en tinieblas, sino en la luz, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado conocimiento. Paz, hermanos. Gracias.